con quien conversar y sentirse libre de poder expresar alguna de sus luchas y demás. De manera que gracias por hacerme parte, por lo menos durante este tiempo, de este grupo. Con relación a tu pregunta, Jairo, yo creo que mucho tiene que ver cómo yo defino o entiendo la predicación. La predicación no es un intercambio de opiniones, ni siquiera de mi propia opinión. La predicación es una declaración, y de ahí la necesidad de que sea un monólogo, es una declaración de la revelación de Dios, de aquello que Dios por medio del Espíritu reveló a los profetas, a los apóstoles del pasado, y por tanto yo no tengo nada que opinar, por así decirlo, o discutir con Dios. Yo puedo explicarla, yo puedo ilustrarla, yo puedo aplicarla, yo puedo expandir, no en términos de más sabiduría, sino expandir el entendimiento que otros no tienen, pero no hay nada que discutirla para ponerla en tela de juicio en un diálogo a la hora de predicar. Ahora podemos conversar nosotros acerca de un tópico X de la palabra, pero no estoy predicando, estamos entendiéndonos mutuamente acerca de un pasaje, y eso es perfectamente concebible y aplaudible incluso. Pero eso no es predicación. Predicación es la declaración unidireccional de lo que es la revelación de Dios para el hombre y cómo ese hombre debiera entenderla y qué Dios quiso revelar en su momento a aquellos que recibieron la inspiración. Por tanto, la predicación, yo creo que hasta que Cristo venga, seguirá siendo un monólogo. La predicación entendida de esa manera. Entonces yo creo que eso es importante. Estamos en medio de una sociedad. La razón por la que ese movimiento ha surgido es porque nosotros estamos en una sociedad donde entendemos que la verdad no existe, sino que se encuentra. Y como se encuentra comunitariamente y no de manera individual. Entonces, si nosotros vamos a hacer un descubrimiento de la verdad de esa forma, si es como la vamos a definir, entonces, bueno, pues obviamente debe ser un proyecto comunitario. Pero si la verdad es algo que Dios ha revelado, que existe, que es absoluta, incambiable, igual para todos los hombres en todas las épocas, entonces la verdad no es algo que necesita encontrarse comunitariamente, sino declararse por parte del predicador. Entonces yo creo que ahí es donde estriba la confusión y la razón para el surgimiento de este nuevo movimiento. Y lamentablemente creo que si continúa le haría mucho daño a la iglesia de hoy. Así es. Perfecto. Bueno, ese es uno de los desafíos que estamos viendo de la transformación precisamente del concepto y de la teología detrás de la predicación, porque en el fondo la predicación es de esos asuntos en el ministerio en los que tendemos a pensar mucho en la forma y olvidamos la teología detrás de. Pensamos en predicación como en la presentación del mensaje y nos olvidamos de la teología que acompaña ese ejercicio de la presentación del mensaje, y esto creo que es muy importante para nosotros ser recordados en esta verdad. Ahora, ¿qué otros desafíos como predicador usted se ha encontrado en esta época? Que finalmente, como decía en la oración, nos tomó por sorpresa a todos. Creo que nadie, o por lo menos yo no esperaba algo como esto, y no recuerdo en mi vida y en la de otros que quizás han caminado más en esta tierra algo semejante a esto. ¿Qué desafíos ha encontrado usted a nivel de la predicación en esta temporada? Ok. Antes de responder tu pregunta, aunque la voy a responder obviamente, quisiera hacer un comentario que creo que nos da un poquito de contexto. Cuando Jairo oraba, cuando alguien está orando, yo presto mucha atención a lo que está diciendo. Y parte de la razón por la que hago eso es, bueno, porque no simplemente quiero llenar un espacio y poder decir amén al final sin recordar bien qué fue lo que dijo, sino que yo quisiera sentirme que soy parte de lo que se está diciendo. Entonces, cuando Jairo decía en su oración, esto es parte de tu historia, o sea, de la historia de Dios con nosotros, y yo quería decir un amén ahí enorme, porque si yo no aprendo a ver las circunstancias de la vida como eso que esa frase encierra, o sea, esto no tomó a nosotros por sorpresa, pero esto lo orquestó Dios. Y lo orquestó Dios como parte de su historia
que Él iba a vivir con nosotros, pero la historia estaba escrita. Entonces, ahora yo tengo que vivir esa historia. Por tanto, yo tengo una responsabilidad enorme de vivir esa historia con Dios, o la historia de Dios conmigo, de una forma que complazca a Dios, honre a Dios, y que al mismo tiempo llene los propósitos de Dios. Entonces, cuando comenzamos a predicar, o sea, el primer domingo donde estuvimos en la iglesia sin audiencia, por así decirlo, yo comencé una serie ese domingo que titulé Volveos a mí, o sea, como Dios hablando. Entonces yo decía en la introducción de ese sermón que en cierta medida ese era el sermón más difícil de predicar y aclaraba, yo no sé si para otros predicadores, pero para mí lo va a ser por una razón. Y es porque la tendencia del predicador en ese momento de pandemia, de inicio, es simplemente traer consolación al pueblo de Dios. Y ciertamente yo quería traer consolación, pero estaba y estoy convencido que eso no era lo único que yo tenía que traer en ese momento y por las semanas siguientes. Porque no me cabía la menor duda, conociendo la historia de la iglesia en Estados Unidos, bueno, ya en Europa ni se puede hablar prácticamente de lo que es la iglesia, aunque hay una iglesia allí, pero es un cementerio espiritual Europa en general. Estados Unidos está en cuidados intensivos, la iglesia, por así decirlo. Y la iglesia latinoamericana realmente tiene muchas debilidades. Conociendo esa historia, a mí no me quedaba la menor duda que esto representaba, entre otras cosas, un llamado de atención, una alerta, una advertencia y una excelente oportunidad para nosotros como iglesia volver a Dios. Entonces, ¿cómo tú haces esas dos cosas al mismo tiempo en un solo sermón? Pero yo estaba convencido que tenía que hacerlo. Entonces, la serie se llamó Volveos a mí. En ese principio, yo no estaba seguro de cuántos mensajes la serie tendría, pero básicamente inicié con un pasaje del Antiguo Testamento, dos pasajes en el mismo libro. Segunda de Crónicas, 2:20, donde el pueblo está viendo, ¿verdad?, un gran ejército que viene contra ellos, el pueblo hebreo, y le dice a Dios que ellos no saben qué hacer, que la multitud que viene contra ellos es enorme. Dice, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Entonces, esa era como la primera parte de ese mensaje que estaba trayendo. En otras palabras, aquí comienza la pandemia, aquí comienzan las restricciones, pero le decía a la iglesia, a mí no me cabe la menor duda de que aquí hay un llamado de atención y una disciplina para la iglesia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, y en algunos países se ha prolongado, y entiendo que Colombia se ha prolongado, la iglesia no podía hacer ninguna de las cosas que Dios había ordenado hacer. O sea, Dios, soberano, que permite las cosas, que envía las cosas, que orquesta las cosas, decide impedirnos como iglesia, y ahora voy a ilustrarlo, hacer la cosa que Él ordenó que hiciéramos. Número uno, no nos podíamos congregar. Dios dijo que no dejáramos de congregar. Bueno, no podíamos. Número dos, no podíamos hacer discípulos en términos de ir a evangelizar abiertamente. No podíamos. Nos mandó a bautizar. No podíamos bautizar. Todavía no hemos vuelto a hacer un primer bautismo en nuestra iglesia desde que la pandemia comenzó. Número 4, no podíamos tener koinonía. Dios nos mandó a tener koinonía. Hechos 2, Hechos 4. Número 5, no podíamos tener comunión. Dios dice que hacer esto en memoria de mí. No podíamos, no lo hemos hecho todavía. Plantar iglesia. ¿A quién se le ocurriría? Me imagino que alguien habrá plantado una iglesia por ahí, pero ¿a quién se le ocurre en medio de una pandemia plantar una iglesia? No podíamos plantar iglesia. O sea, no podíamos hacer nada de lo que Dios dijo que una iglesia debía hacer. Bueno, en séptimo lugar, Dios mandó a cerrar las puertas del templo, como en el Antiguo Testamento, cuando Jeremías habló en nombre de Dios. Si alguien cerrara las puertas del templo, ¿quién estaba restringiendo la iglesia? Dios. No eran los gobiernos fueron los instrumentos, pero Dios sabía hace meses y años atrás que esto venía. Entonces, la iglesia oyó eso de introducción. Eso fue como mi introducción. Luego, oye, no sabemos qué hacer y ciertamente no sabíamos qué hacer, pero hay algo que podemos hacer. Es que nuestros ojos están vueltos a ti. Es que en 2 de Crónicas 2:20
La pregunta entonces, y esto era la manera como construir ese mensaje, para traer consolación, ¿dónde está la consolación? Que nuestros ojos están vueltos a ti y que tú tienes la respuesta y tú vas a estar con nosotros y por eso, aunque no sabemos qué hacer, tenemos confianza, estamos tranquilos y tenemos fe, pero no sabemos qué hacer y por eso vamos a confiar en ti. Esa es la parte de la consolación. ¿Dónde viene la parte de la confrontación en general para la iglesia? Entonces, ¿cómo es que vamos a volver los ojos a Dios? Y eso yo lo respondí a partir del mismo libro, de Segunda de Crónica 7:14, haciendo la salvedad, que ese es un texto que yo sé que le fue dado a la nación de Israel. Ustedes lo conocen, si se humilla mi pueblo, etcétera, etcétera. O sea, eso cuando Dios dice al final, y yo sanaré la tierra, eso no es una garantía para cada nación hoy en día, eso fue una garantía en su momento para la nación de Israel, esa última parte. Pero la palabra de Dios se escribió no solamente para la gente que la escuchó del profeta o el apóstol, sino para el resto de la historia de la iglesia. Por tanto, aunque ese texto tuvo una aplicación clara con una promesa clara para la nación de Israel, el texto tiene, ese y todos los textos, tienen verdades eternas. Entonces yo decía, ¿cuáles son las verdades que este texto habla? Me dice, si se humilla mi pueblo, no el pagano, el pueblo de Dios. De manera que Dios nunca ha llamado, por así decirlo, al pagano a que se humille en el sentido que estaba llamando a Israel a que se humillara. El pagano tiene que humillarse, pero es para recibir salvación. Dios está llamando al pueblo hebreo en ese momento a arrepentirse porque ellos han creído en él y lo han abandonado. Entonces, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, ¿cuál es ese pueblo? La iglesia. Es sobre el único pueblo sobre el cual se invoca el nombre. Y oran, implicación, no estaban orando. Si se devuelve de sus malos caminos, entonces, bueno, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que devolver nuestros malos caminos. Entonces, ahí están principios para que Dios pueda escucharnos. Entonces, esto es, vamos a volver los ojos a Dios, pero esto ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a humillar, vamos a arrepentirnos, cada cual que haga un ejercicio, un escrutinio de su vida. Al final hubo un llamado al arrepentimiento incluso, ni siquiera para salvación, aunque pude haberlo incluido y quizás lo incluí, no recuerdo, pero el llamado principal era el pueblo de Dios, sobre el cual se invoca su nombre. Y mucha gente se paró ante el llamado, aún en nuestra propia iglesia, donde creemos que predicamos la doctrina bíblica. Y oramos y volvemos nuestro rostro a Dios y nos humillamos y nos arrepentimos y nos devolvemos nuestros malos caminos. Entonces, lo que yo no podía prometerle al pueblo, a la iglesia ahí reunida, es que Dios va a sanar a la República Dominicana. No, yo no sé. Eso se le dijo a Israel. Ahora, lo que yo sí sé es que las condicionantes primera siguen siendo válidas todos los días, todos los años, para todas las iglesias, en todos los lugares. Por lo menos el hacer eso me coloca en una posición donde Dios quizás quiera bendecirme en términos de la sanación de la tierra, porque Dios siempre nos va a bendecir como sus hijos, pero en términos de la sanación de la tierra. Bueno, ese fue el primer mensaje. Entonces, volviendo a tu pregunta, Jairo, ¿qué otros retos? Bueno, ese primer mensaje fue un reto para mí, porque yo tenía que predicar consolación y tenía que predicar confrontación. Pero luego la serie entera, que fueron 9 sermones, constituyó en lo mismo. El segundo sermón se llamó Justo volveos a mí. El primero fue el pueblo de Dios en medio de pandemia. O sea, estamos en medio de una pandemia, ¿qué vamos a hacer? Ese es el mensaje que me conecta con el momento actual. Luego entonces el segundo mensaje es volveos a mí, donde Dios le dice eso a través de Jeremías 3, 12 al 15. Luego entonces fe en tiempos de confusión. Yo elegí Habacuc, el libro de Habacuc entero, los 3 capítulos, resumido en un solo mensaje. Porque Habacuc está ahí en un momento dado, está desesperado, no sabe qué es lo que Dios está haciendo, por qué Dios permite todo este mal, toda esta maldad. Mis ojos no lo pueden ver, yo no sé cómo los tuyos, que son tan puros que no pueden ver la maldad, sin embargo tú lo estás viendo. Y es como tú tienes que decirme, Dios. Y Dios le dice a Habacuc en esencia, no te voy a decir.
No te voy a decir porque si te dijera lo que yo voy a hacer, tú no lo creerías. Entonces, de esa misma manera, hoy nosotros pudiéramos estarnos preguntando, le decía a mi congregación, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo no sé. Quizás Dios no nos quiera decir, porque a lo mejor si nos dice, no lo creeríamos. Y todavía nos falta mucho por ver en la iglesia y por eso podemos hablar un poco más de eso. Yo hablé este domingo pasado en algún momento de mi mensaje, diciendo, esto es un filtro y después que esto pase, muchos jamás caminarán con Cristo, como pasó en Juan 6. Y lo vamos a ver y lo hemos comenzado a ver. Entonces, luego de ese mensaje de fe en tiempo de confusión, coincidió con el domingo de resurrección. Entonces, ¿qué hice? Bueno, prediqué sobre la resurrección, pero la prediqué de esta manera, resurrección en tiempos de confusión. Para usar la confusión de los discípulos del viernes en la noche, del sábado y del domingo en la mañana, que no sabían también cómo es que este era el Mesías prometido, aún después de la resurrección. Los dos discípulos que van camino de Maús están totalmente confundidos. Cuando Cristo se le aparece, ellos le dicen, bueno, que se decía desde siempre, que era el Mesías, y esto fue lo que creímos, y terminó crucificado. Bueno, para hablar, nosotros hoy estamos confundidos también. O sea, ¿cómo esta gente respondió en medio de esa confusión? Y luego entonces lo que hice fue que tomé a Malaquías, tiene 4 capítulos, un capítulo por mensaje. Y los 2 primeros capítulos de Malaquías es Dios quejándose de la adoración del pueblo. El pueblo que le traía un cordero ciego, uno cojo, uno manchado. Entonces lo apliqué y le decía, nuestro cordero ciego y cojo y manchado, ¿cuáles son? Nosotros no traemos corderos. Nosotros no ofrecemos sacrificios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Entonces nosotros tenemos sacrificios que ofrecer, que no son corderos. ¿Dónde está mi sacrificio ciego o tuerto o cojo o manchado? Y es Dios quejándose de la adoración y le llamé una adoración en crisis. El capítulo 2, segunda parte de una adoración en crisis. Y ciertamente la adoración en la iglesia de hoy está en crisis. Porque no hemos reconocido en general, quizá no se aplica a las iglesias de ustedes, pero en general no se ha reconocido la santidad, la majestad, lo infinito de este Dios inmenso que de manera natural me mueve no solamente a cantarle en adoración, a vivir una vida de adoración. Y luego entonces el capítulo 3 fue de Malaquías, el próximo mensaje, fue un Dios fiel a un pueblo infiel. Porque ahí Dios habla en Malaquías mismo. Yo voy a seguir siendo fiel. Ustedes han sido infieles todos. O sea, ahí hay consolación. O sea, Dios es fiel aún en medio de nuestra infidelidad. Finalmente, bueno, eso fue Malaquías, final del capítulo 2, principio del 3. En el capítulo 3 de Malaquías vimos a Cristo profetizado como el fin de las malas nuevas. Yo tenía ya 8 mensajes, 7 mensajes de malas nuevas. Pues aquí viene Cristo, el fin de las malas nuevas. O sea, hay un final a esto. Y finalmente Malaquías, cuando habla hacia el final antes del gran día del Señor, vendrá el profeta Elías. Entonces Cristo anunciado y esperado. Entonces hoy en medio de esta pandemia, todavía Cristo es anunciado y Cristo es esperado. Entonces, esa fue como mi primera serie de pandemia y los retos ahí, como Jairo decía, es que yo tengo una iglesia, o sea, la iglesia nuestra y la que nos escuchan, está en medio de dolor, está en medio de sufrimiento, está perdiendo familiares, está perdiendo amigos y todavía tiene que ser confortada, pero tiene que ser confrontada. Eso fue un gran reto. Entonces, el segundo, predicar a una audiencia que no está ahí. Pero yo creo que si tú tienes una buena teología de la predicación, de lo que Jairo hablaba también al principio, quizás no sea tan problemático, ¿no? No lo fue. Nosotros, gracias a Dios, el gobierno pocas semanas después nos dio permiso para regresar a las iglesias con restricciones, pero regresamos. Pero tu interacción el domingo en la mañana frente a un púlpito no es tanto con una audiencia de 20 gente o 50 o 100 o 500 o 2000 o 3000. Es con una palabra que sigue estando de frente y es con un Dios que sigue estando arriba. Entonces, si tú lo ves así, no es tan difícil predicar
sin audiencia. Y lo hicimos. Y honestamente, teníamos como 10 personas que eran líderes de la iglesia, algunos pastores, algunas esposas, de manera que yo no estaba como totalmente solo. Aunque me ha tocado grabar mensajes anterior a la pandemia, específicamente para Ligonier el año pasado, sin nadie en el salón, con todas las luces apagadas, porque ellos querían un fondo negro especial y era todo oscuro, de manera que nada más se viera el predicador. Y yo prediqué a la oscuridad, porque ni las sillas yo podía ver. Pero de nuevo, no me sentí solo. Delante de Dios se lo digo, Él es mi testigo. Es que mi audiencia con placer es Dios. Y esa audiencia siempre será de uno. Y la interacción es con la palabra de este Dios. La palabra está de frente, Dios está arriba. La audiencia no está de más, obviamente no está de más, pero es secundaria a la primera audiencia que es Dios. Entonces, eso, un reto, sí. ¿Cómo lo supero? Viéndolo de esa manera. Y si anterior a la pandemia ya lo veía de esa manera, entonces me iba a ser más fácil cuando llegara la pandemia, que tuviera que hacer lo mismo. Bueno, entonces, para seguir con la idea de entonces qué seguir predicando. Bueno, si la primera serie termina con Cristo anunciado y esperado, a mí me hacía sentido que entonces hiciera una serie, que es donde estoy, sobre el Cristo que vino, o sea, el Cristo en los evangelios, ¿sabes? Cristo anunciado y esperado, ok, lo estamos esperando, pero Él vino una vez ya. Entonces vamos a hablar de ese Cristo. Tenemos 8 mensajes más o menos hablando de ese Cristo y es, el primero rápidamente voy a dar los títulos nada más y seguimos con otras preguntas. Cristo el Cordero de Dios, Cristo el libertador por excelencia de tus pecados, de tus amarras, Cristo tu lugar de descanso, Cristo la verdad que te hace libre, Cristo bajo tentación, porque esta pandemia ha traído muchos tipos diferentes de tentaciones, Cristo frente al poder político, eso es cuando Él estaba frente a Pilato. Ese sermón fue el domingo de las elecciones en República Dominicana. Entonces, o el domingo antes, perdón. Entonces yo quise predicar un sermón que fuera de la palabra, no política, porque yo lo que hice fue exponer el texto, pero ¿cuál texto escogí? Bueno, cuando Cristo estaba frente al poder político, a Pilato, y cómo él respondió y cómo él se vio. El próximo fue Cristo, el orquestador de tormentas, para ver de nuevo esta pandemia, es una tormenta, pero de la misma manera que Cristo monta a los discípulos en una barca, en la segunda tormenta de Marcos 6, y él se va al monte a orar y los deja solos, y él se fue a propósito. Él estuvo con ellos en una tormenta, en Marcos 4, cuando la tormenta comenzó él estaba adentro, pero en esta el texto dice que él empujó a los discípulos a montarse, a subirse a la barca, y él se quedó despidiendo a las multitudes y luego él se fue al monte. O sea que eso lo preparó él, para que cuando la tormenta iniciara, él no estuviera. Estaba preparando a sus discípulos para saber cómo enfrentar tormentas de la vida cuando él no estuviera presente. Y ese fue entonces ese Cristo, el orquestador de tormentas, Cristo compasivo y confrontador, porque después de esta tormenta, si tú lees lo que sigue, Cristo se aparece en medio de la noche, se sube a la barca, llegan al otro lado y al otro lado ya había gente esperándolos. Y él ahí le dice a la gente, antes de yo preguntar, bueno, hubo una primera pregunta, ¿y cómo llegaste hasta aquí, maestro? ¿O cuándo llegaste hasta aquí? Fue la pregunta. Y él nos responde, él le dice, ustedes no están aquí porque me quieren, porque me andan buscando. Ustedes están aquí porque se llenaron el estómago ayer con el pan que yo les di. O sea, el mismo Cristo que en el capítulo anterior, antes de la tormenta, o sea, vamos a decir, hoy él ve las multitudes y el texto dice que tuvo compasión de ellas, le dio pan, esta noche se va, despide a los discípulos, se va al monte, en la madrugada aparece en el mar, se sube a la barca y mañana en la mañana él está del otro lado y la multitud que él alimentó está del otro lado esperándolo. Y de la multitud que él dice que tenía compasión de ellos, a esa multitud él le dice el día siguiente, no están aquí buscando, están aquí por los panes porque se llenaron el estómago ayer. Pero tú puedes ver el mismo Cristo compasivo del día anterior con la misma multitud al otro día confrontando a la misma gente.
Entonces ese fue el mensaje de Cristo compasivo y confrontador. Y este domingo pasado fue Cristo Señor de todo o Señor de nada. Donde Cristo básicamente dice, un día muchos me dirán Señor, Señor, y en tu nombre predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios y diré jamás os conocí. Que la versión de Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? O sea, ¿por qué es que me señorean para luego no hacer lo que el supuesto Señor le está ordenando? Entonces, ¿por qué hice esa descripción tan larga de los sermones predicados? Porque en respuesta a la pregunta inicial, retos, cómo confortar y cómo confrontar en medio de una pandemia al mismo tiempo, sin despegarte de predicaciones positivas. Usa los textos donde esas cosas están para hacer ambas cosas, porque están ahí. Entonces, la predicación no tiene que volverse temática, sigue siendo expositiva. Lo que tengo que hacer es, ok, esta situación que estoy viviendo, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿En qué momento, en qué ocasión, en qué libro? Toma ese texto, expone ese texto y aplícalo a la circunstancia actual. Pues eso responde a una pregunta que creo que fue Jairo que me envió, que decía, ¿qué ayuda tiene para escoger sus textos en un tiempo como este? Bueno, yo no tengo un libro al que yo acuda en busca de temas o de ideas. Vamos a decirlo de esta manera, porque yo creo que esa es la mejor forma de expresarlo. Algunos de ustedes quizás conocen el nombre de Henry Blackaby. Él fue un predicador del bautista sureños. Escribió varios libros muy buenos. Uno de ellos se llama Liderazgo Espiritual. Entonces, en ese libro él define visión para el pueblo de Dios o de un líder espiritual de esta manera. Es la definición más corta que yo haya leído. Es mover al pueblo de Dios de donde ellos están a donde Dios quiere que estén. Yo no he visto una definición de liderazgo espiritual más clara, más precisa y más corta que esa. Yo tengo mi propia definición, pero es más larga. Esa definición nunca la olvidé. ¿Por qué? Porque yo creo que de ahí es que salen tus sermones. ¿De dónde? Tú tienes que conocer dónde está el pueblo de Dios, el tuyo, el que está frente a ti, en primer lugar, y luego el otro pueblo más grande de tu generación. Y tienes que saber entonces a dónde que Dios quiere llevar a ese pueblo para que entonces tú encuentres los textos bíblicos que te van a permitir tomar el pueblo donde está y llevarlo donde Dios quiere que esté. Pero yo creo que esa es la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Bueno, es la Biblia y el entendimiento de donde el pueblo está y el entendimiento de donde Dios quiere que ese pueblo esté. Y ahí entonces surgen los textos, ahí surgen los mensajes. Yo siempre estoy orando. Durante la serie que estoy haciendo, estoy orando y reflexionando para la próxima serie. Y la serie pudiera tener, dependiendo, porque cuando hemos hecho todo un evangelio, hemos pasado 2 años y 3 años en una serie. En este caso en particular, hemos tomado un tema, en este caso es Cristo. Vamos a hacer una serie de 12, 13, 14 sermones de Cristo. Estamos en el número 9 ahora mismo. Pero eso surge de entender dónde está el pueblo, qué necesita. Y eso es verdad para los cursos bíblicos que ofrecemos los miércoles también. Ahora mismo como estamos en pandemia, estamos haciéndolo por Zoom y estamos haciendo un grupo los martes, otro grupo los jueves. Pero normalmente es miércoles y es presencial. Y nosotros tenemos reuniones y decimos, ok, el próximo ciclo, ¿qué vamos a enseñar? Y la pregunta siempre es, o alguno de nosotros la va a hacer si yo no la hago, ¿qué es lo que el pueblo necesita? Pues tenemos que buscar un curso bíblico de lo que el pueblo necesita. No es un tema interesante, no es simplemente, bueno, algo fresco, que muchas veces esas son las ideas que surgen. Puede ser interesante, puede ser fresco, pero ¿sabes qué? Quizás eso no es lo que mi congregación necesita. Quizás hay otra cosa que necesita. Entonces, el pan puede ser fresco, pero el arroz también, y la habichuela también, no sé, el plátano también, y las frutas también. La pregunta es, ¿cuál de esas cosas que necesita ahora? Quizá el postre también es fresco, pero ¿qué es lo que necesita? Entonces,
Eso me obliga a orar, me obliga a estar con el pueblo, porque no puedo saber dónde está si no estoy con ellos. Y de ahí que siempre me oyen decir, es una frase que otros han usado también, el pastor de ovejas tiene que oler a ovejas. Y eso es lo que me dice a mí, ok, aquí donde el pueblo está, esto es lo que el pueblo necesita, porque está con el pueblo. Lo escuchas en consejería, pasa tiempo con ellos, te invitan a sus casas, o tú lo invitas a la tuya, o a una reunión de pareja, y tú estás ahí, y tú vas diciendo, o sea, tiene que estar como alerta todo el tiempo. Si me invitan a una reunión de pareja que yo comparta, yo voy a compartir, pero mi enfoque quizás primario, ni siquiera es lo que voy a compartir. Es, ok, yo voy a ir, yo voy a compartir algo que entiendo que Dios me haya ayudado a preparar, pero cuando yo salga de ahí, yo quiero saber dónde está ese grupo, espiritualmente hablando. Porque yo quiero saber cómo que lo voy a alimentar. Y ellos, si son 20 gente, es una muestra de dónde están los otros 200 o 800 o 1800 o 2500. Es un muestreo, pero andan por ahí. Y eso me va ayudando a mí a saber qué predicar. Bueno, me extendí mucho con esa pregunta de los retos y cuáles ayudas tiene, pero... No, está muy bien, está muy bien. Me quedo con dos pensamientos que quisiera quizás profundizar un poco. Uno es ese asunto de que la intuición, uno de los asuntos que muchas veces nosotros nos dejamos llevar, es la intuición nos llevaría a pensar en consolación, pero usted fue más allá de eso, de la consolación, y se dio cuenta que era un momento para confrontar el pueblo de Dios. Y creo que detrás de eso hay un elemento muy importante que es, creo que es M. Bones, que habla del binomio, que es oración y predicación, ¿verdad? Y yo veo que detrás de eso, en sus palabras, aunque no lo mencione directamente, pero sí veo que detrás de ese telón hay una profunda búsqueda en oración de la dirección del Señor, Así para es. poder saber y entender qué es lo que Dios quiere que su pueblo escuche en esta temporada. Así Entonces, es. quisiera que habláramos un poquito, por un lado, del rol de la oración en la vida del predicador, pero por otro lado también, otro pensamiento que captura mi atención es el asunto que hemos entendido en algunos círculos, tristemente, que la predicación expositiva y el plantearnos la pregunta ¿qué necesita el pueblo de Dios? Parecieran dos cosas en polos opuestos. Ajá. Porque asumimos muchas veces que predicar expositivamente es no considerar qué necesita el pueblo, sino básicamente qué sigue en el calendario litúrgico que yo tengo. Uh-huh. Yo veo en su narración que las dos cosas están presentes. Hay una preocupación por lo que el pueblo de Dios necesita, pero también que se pueda hacer expositivamente y exponer el texto completamente al pueblo de Dios en su realidad. Entonces, hablemos de esas dos realidades y ampliemos un poquito más, lo que me parece muy interesante. Bueno, gracias. Yo creo que sí que es necesario hacer ambas cosas que mencionas. Número uno, la oración. Yo estoy convencido que nosotros todos, y eso me incluye a mí, oramos menos de lo que debiéramos. Y cuando yo veo la vida de oración del Señor Jesucristo en los evangelios, yo me avergüenzo de la propia, porque Cristo se puede pasar una noche entera en oración. Yo hice eso una vez, en un momento de crisis, si soy honesto, pero una vez. No he pasado más de una noche orando toda la noche y leyendo salmos, porque obviamente llega un momento en que te cansas. Entonces yo leía un salmo y oraba parte de lo que el salmo decía, leía otro salmo y así hasta que llegó la luz del día. Pero yo no puedo decir que eso yo lo hago una vez al año y mucho menos una vez al mes. Pero yo creo que todos nosotros oramos mucho menos de lo que debiéramos. Y la mayoría de nosotros resume la oración de una forma que yo no creo que es bíblica y es como pedirle a Dios. Y yo estoy seguro que Dios quiere que le pidamos, pero ese no es el propósito de la oración. O sea, el propósito de la oración no es pide que te voy a dar, aunque Dios va a oírnos y nos va a dar. Pero Él no va a dar aunque yo no lo pida, honestamente, porque eso es como padre y madre. Ustedes los que tienen hijos, ninguno de sus hijos se va para el colegio pensando, cuando yo venga mi papá tendrá o mi mamá tendrá comida en la mesa. No. Y ninguno de ellos se levanta los días pensando, mi papá me va a comprar o mi mamá otra camisa en algún momento o yo voy. No, ellos asumen que papá y mamá me lo van a proveer. Bueno, hay algo en la relación natural que resulta en provisión natural.
Y eso es por lo que Cristo dice en el Sermón del Monte, ¿por qué os preocupáis? Preocupáis por lo que van a comer, lo que van a vestir, ¿no ha visto las flores del campo? O sea, Cristo mismo nos dice, dejen eso, eso no es para preocuparse. Entonces, si Él me dice que dejen eso, no lo voy a estar pidiendo por esas cosas, ya Él me dijo que eso son añadiduras y que Él me la va a dar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? Es establecer y cultivar una relación con Dios. Ese es el diseño de la oración. Entonces, si eso es verdad, es cierto que yo no pienso que Dios va a hablarme audiblemente, pero también creo que el Espíritu de Dios usa impulsos internos, que es como le llamamos, para hablarnos. Y esos impulsos internos es parte de lo que el Espíritu hace. Entonces, cuando tú estás orando para que Dios te guíe, para ver cuál es la próxima serie o el próximo mensaje o qué es lo que el pueblo necesita, Dios, que mora en ti por medio de su Espíritu, trae ideas y pensamientos a tu mente, que vienen a tu mente de forma natural, en el sentido que no es una voz, sí, vienen de forma natural en ese sentido, pero hay una cierta inspiración ahí. No la inspiración infalible, ¿verdad?, de los profetas y de los apóstoles, pero hay una inspiración, una guía que Dios te da por medio del Espíritu. De hecho, Romanos 8 dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Cómo es que eso ocurre? Bueno, algunos dicen, bueno, por la palabra de Dios. A mí no me cabe la menor duda que Dios nos guía por su palabra, pero esa no es la única manera. Porque si esa fuera la única manera, cuando yo voy a buscar un empleo, ¿cómo el Espíritu de Dios me va a guiar? Si voy a comprar, ¿cómo me va a guiar si es solamente por la palabra? Si me voy a casar, si es con esta fulana o con aquella, ¿cómo me va a guiar si solo por la palabra es que Él me va a guiar? No, Él tiene un espíritu que mora en mí. Usa la palabra, pero ese espíritu crea ideas, pensamientos, me abre los ojos ante las circunstancias de la vida y me va entonces guiando. Entonces, definitivamente que la oración es key, es clave. De hecho, a Spurgeon, cuando le preguntaba cuál era la clave de una vez alguien le preguntó cuál era la clave de su predicación. Y él fue a un balcón, abrió el balcón y abajo le enseñó, ahí hay 300 personas que están orando mientras yo predico. Esa es la clave. No dijo que era un curso de homilética ni de predicación expositiva, aunque no tengo nada en contra de eso, creo que es necesario. Pero Spurgeon entendía dónde estaba el motor de la predicación. Porque, tú sabes, tú puedes entrenar a una gente en lo que es la exégesis y en la homilética, pero si el Espíritu de Dios no le da poder a esa predicación, nadie va a ser ministrado. Eso es un trabajo del Espíritu de Dios. Y de ahí la necesidad en oración depender del Espíritu de Dios a la hora de preparar el sermón y a la hora de entregarlo. Literalmente. Eso, o sea, nada va a ocurrir, ni nadie se va a convertir si el Espíritu no obra. Nadie se va a arrepentir, cristiano ya, nadie se va a arrepentir de un caminar que se está torciendo si el Espíritu no obra. Yo no me voy a entusiasmar con el texto bíblico si el Espíritu no obra en mí. Yo no voy a ver a Dios en toda su grandeza si el Espíritu no me abre los ojos. Nada va a pasar sin el Espíritu. De hecho, nada pasó en la vida de Cristo que no fuera movido por el Espíritu. Es algo que nosotros como que no hemos visto lo suficiente en los evangelios, pero Cristo nace, vive y muere y resucita en el ministerio del Espíritu. Déjame ilustrarlo rápidamente. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Él es bautizado por el Espíritu. Y el texto de Marcos dice que él fue empujado al desierto por el Espíritu. En el desierto, cuando él tiene la famosa guerra espiritual con Satanás cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo que él hace? Él repite la palabra inspirada por el Espíritu. Cuando él expulsaba demonios, ¿qué él dijo? Que él expulsaba a los demonios por el poder del Espíritu. Cuando él está en la cruz, que dice Hebreo 9:14, creo, que él fue sostenido allí por el Espíritu eterno. Cuando él resucita, ¿qué dice Romanos 8? Que él fue resucitado por el Espíritu. O sea, Cristo nace, vive, ministra, predica, se cuelga en un madero y resucita por el poder del Espíritu. Nada de lo que Cristo hizo, lo hizo en el poder de la segunda persona de la Trinidad, aunque él tenía todo el poder. O sea, Cristo no perdió, ustedes lo saben, ningún atributo.
Pero Él vino a representarnos a nosotros como seres humanos y por tanto no iba a hacer uso de sus propios atributos para su propio beneficio, sino que Él dependió de lo mismo que tú y yo vamos a depender, del Espíritu de Dios. Y entonces ahora yo puedo entender mejor que yo como pastor tengo que depender del Espíritu. Ahora mismo para yo hablar y hacer sentido y quizá ministrar a algunos de ustedes, tiene que ser en el poder del Espíritu. Yo no puedo hacer eso por mucho que prepare ni mucho que le dé mente a esta cosa. Es el Espíritu de Dios que tiene que hacer eso. Entonces ahí está el poder de la oración, mi conexión con el Espíritu a la hora de orar. Y tu segunda pregunta, bueno, la predicación expositiva y el hecho de que algunos pensamos que si vamos a hacer una predicación expositiva no puedo estar pensando en lo que el pueblo necesita. Bueno, que esas dos cosas obligatoriamente tienen que estar matrimoniadas, porque lo que el pueblo necesita, si yo lo entiendo, no es una palabra mía, es una palabra de Dios, ¿ok? Entonces, si nos ponemos de acuerdo que es una palabra de Dios, y al mismo tiempo nos ponemos de acuerdo que la palabra de Dios que el pueblo necesita tiene que ser entendida. Entonces, mi rol es tomar esa palabra de Dios que el pueblo necesita, explicársela y luego, haciendo uso del poder del Espíritu, aplicársela. Entonces, no hay ningún divorcio entre la necesidad que el pueblo tiene y la predicación expositiva, porque yo le voy a dar, predicación expositiva es solamente explicar lo que el texto dice. O sea, que el texto me controle, es lo único que dice, no dice más nada. No dice qué texto predico, si predico una serie de un tema entero, como estoy haciendo a Cristo ahora, o si predico de Marcos, como hice un tiempo atrás, o si predico el Sermón del Monte. Cuando hicimos el Sermón del Monte, hicimos como, no recuerdo ahora, pero hicimos como 30 mensajes del Sermón del Monte nada más, explicando y aplicando. Y esa es la predicación expositiva. Entonces, lo único que estamos diciendo es que conecte el pan de Dios al hambre del pueblo. Eso es lo único que estamos diciendo. Al hambre que tu pueblo tiene, que es la necesidad que ellos puedan tener. Y ahí entonces es donde entra mi caminar con Dios en oración para conectar esas dos cosas. Pero definitivamente es predicación expositiva. Excelente. Ahora hablemos un poco de una de las cosas que creo que Dios le ha usado a usted en los últimos años aquí en Latinoamérica. Ha sido como para ayudarnos. Usted hablaba ahorita de visión y yo creo que una de las cosas que el Señor le ha entregado como don de parte de él para usted y para la bendición de la iglesia aquí es como poder ver hacia adelante lo que viene y lo que nosotros tenemos que prepararnos. En ese sentido, ¿cuál usted cree que es la debilidad más grande presente que tiene la predicación en Latinoamérica y cuál avecina usted o ve usted que es el peligro mayor que podemos correr como predicadores en América Latina? Okay. Bueno, yo creo que la debilidad más grande comienza en primer lugar con conocimiento de la palabra. Yo creo que, fíjate cómo Pablo le habla a Timoteo. Procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que predica con precisión. Esa es dependiendo de la traducción que tú tengas, las Américas, que es la traducción más literal que nosotros tenemos ahora mismo. Y la palabra que es traducida ahí como precisión en el original es ortotomeo, implica cortar derecho. Entonces Pablo une estas dos ideas. La posibilidad de que tú tengas que avergonzarte con la posibilidad de que tu palabra no fue precisa. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora con ustedes. A mí no me gustaría escuchar, por ejemplo, mañana, que uno de ustedes tomó lo que yo dije y lo distorsionó y dijo, mira, el pastor estuvo hablando de que sí o qué cosa, y que yo suene por ahí como alguien, no sé, desconectado, divorciado de la realidad, no bíblico. No me gustaría, me dolería mucho. Imagínate que tomemos la palabra de Dios y le hagamos eso. La distorsionemos, la cambiemos, la diluyamos. Yo no creo que estamos honrando a Dios ahí, yo creo que lo estamos deshonrando enormemente. Entonces, de esa misma manera, mi reto más grande todos los domingos es, ¿tú estás seguro que tú hiciste el mejor trabajo posible para garantizar que esto es lo que el texto dice? Yo soy falible.
Entonces puede ser que yo predique un domingo algo que el texto no dice, pero no porque me faltó esfuerzo, sino me faltó entendimiento. Porque obviamente me va a faltar entendimiento, yo no soy Jesucristo. Pero que yo pueda pararme delante de Dios ese día y decir, ¿sabe qué, Señor? O el Señor me pueda decir, mira, tú esto no lo dijiste exactamente como es, pero yo vi tu esfuerzo toda la semana, yo vi tus horas, yo vi cómo hiciste un esfuerzo. Estoy orgulloso de tu trabajo, aunque yo quiero corregirte. Es como que tú veas a un hijo tuyo de 10 años tratando de ayudarte a pintar la casa y que él haga un tollo, decimos nosotros un tollo, era algo que quede mal. Yo no creo que a los 10 años tú lo estás bochornando si tuviste su esfuerzo, sobre todo si tuviste el esfuerzo de ese niño que quería complacerte a ti como papá en pintar la casa. Tú le vas a decir, gracias mi hijo, wow, qué bien quedó. Y en la noche, cuando él se acueste, va a pintar la pared que él dejó y al otro día va a lucir extraordinaria y tú le vas a decir al niño, mira, míralo como tú lo pintaste, míralo bien que luce. Yo me imagino que algunos de nuestros sermones Dios le ha hecho eso, Él lo ha ido, lo ha arreglado y después entonces dice, wow, mira cómo se lució el sermón, por así decirlo. Bueno, no lució tan bien, pero el Espíritu lo arregló. El Espíritu le dio su forma en la mente y el corazón de lo que escucharon, porque Él vio tu esfuerzo y Él se complació con tu esfuerzo. Entonces, bueno, tengo que predicar con precisión. Entonces, debilidad, conocimiento de la palabra. Entrenamiento, o sea, nosotros necesitamos entrenarnos. Y tú me dices, y entonces todo el mundo tiene que ir al seminario. No, yo prediqué por muchos años antes de tener educación formal, pero me eduqué. O sea, yo estudié. Calvino no se graduó de un seminario, pero se educó. Spurgeon no se graduó de un seminario, pero se educó. Y algunos de los grandes predicadores del pasado no se educaron en seminario, pero se educaron. Tengo que ser entonces un autodidacta, pero tengo que educarme. Entonces, un pastor tiene que ser un lector continuo, porque es uno de sus mayores retos que él tiene que crecer todas las semanas. Si tú creces y el texto que estudia te apasiona, te ministra, te da convicción a ti mismo de pecado, tú sabes que tú tienes casi, entre comillas ahora, casi garantizado que algo va a pasar en tu congregación. ¿Por qué? Porque si yo no me apasiono, si el texto no me da convicción de pecado, si el texto realmente no tuvo un boom en mí, también tengo garantizado que probablemente nada pase ese domingo. Yo no puedo hacer que pase afuera de mí lo que no pasó adentro de mí. Entonces, esa es mi oración toda la semana, Señor. Yo quiero ser ministrado, enseñado, cambiado, retado, convicto de pecado toda la semana. Yo quiero que haya un boom en mi interior toda la semana. Y mientras más grande es el boom que ocurre dentro de mí, más tranquilo estoy en el púlpito el próximo domingo. Porque yo llego, como diría en inglés, excited. Yo llego, wow, yo estoy loco por predicar esto que me ministró. Pero si no lo hizo, yo no creo que yo llegue al púlpito como muy apasionado, porque no lo puedo producir en el último momento. Entonces, bueno, en términos de la debilidad, entonces necesitamos conocimiento, necesitamos preparación, necesitamos carácter. Nosotros tenemos una crisis de carácter. Y Dios, bueno, Pablo le dice que él le dice a Timoteo, perdón, que se limpie de estas cosas. Primero da una lista, no me acuerdo si en primero de Timoteo, le da una lista de pecados. Le dice, si alguno se limpia de estas cosas, si alguno, como un condicional, entonces será un vaso útil para toda buena obra. Ustedes recuerdan el texto, ¿verdad? Pero hay un entonces ahí. Entonces ese vaso útil depende de que yo me limpie. Quien me limpia es Dios, estamos de acuerdo, pero yo tengo que arrepentirme, hay un trabajo que a mí me toca hacer. Entonces, nota la conexión entre mi vida de santidad con mi vida de predicación. Si alguno se limpia de estas cosas, eso es santificación, eso es carácter, entonces será útil un vaso útil para toda buena obra. Entonces, yo quiero ser un vaso útil para toda buena predicación, pero tengo que limpiarme de estas cosas. Entonces, carácter, nosotros tenemos una crisis de carácter en general, pero está en el púlpito también. Y lamentablemente,
esto está un poquito exagerado, pero lo voy a decir para llamar la atención de esta forma. Es rara la semana que yo no escucho de otro líder que haya caído. Yo leí esta mañana de la revista de Estados Unidos Christianity Today, de uno de los grandes héroes apologistas de esta época, que si yo menciono su nombre, no hay una sola persona aquí que no lo conozca y que no lo admire. Y me dolió enormemente leer lo que leí de él, porque él fue confrontado acerca de estas cosas. Él lo negó, su ministerio hizo una contrademanda, hubo un arreglo fuera de las cortes. Yo pensé que había sido una calumnia. Para leer hoy, con lujo de detalle, cosas que me dolieron. O sea, yo no puedo decir ni siquiera que me airaron, porque yo creo que cuando uno oye de algún ministro que cae, la ira no es lo que debe caracterizarnos. Es la tristeza de la mancha, la reputación del evangelio y el temor de que, ¿y si me pasa a mí? Como yo decía en un sermón recientemente, a mí me quedan años por vivir. ¿Y cuál es mi garantía que en esos años por vivir a mí no me va a pasar? La única garantía es la gracia de Dios. O sea, no es mi esfuerzo. Obviamente hay una parte, si yo me pongo la tentación, pues claro que yo estoy buscándome la caída. Pero al final del camino yo no estoy contando en mi esfuerzo, con mi esfuerzo. Si tú estás contando con tu esfuerzo, es casi seguro que tú vas a caer. Porque como decía la famosa frase atribuida a Francis de Asís, pero que al día de hoy parece ser que no aparece en ningún documento que fue el que lo dijo, no se sabe quién la dijo. Si no fuera por la gracia de Dios, ahí voy yo. Eso es, si no fuera por la gracia de Dios. Tú ves la prostituta en la calle, si no fuera por la gracia de Dios, quizá ahí fuera yo. Esa es la realidad. Entonces, volviendo a la pregunta, debilidades hoy en día, bueno, está la falta de carácter. Y luego entonces está la predicación temática en vez de expositiva. O sea, mira la diferencia entre temática y expositiva. Cuando hablamos de predicación temática, nos dice que yo no puedo tomar un tema y usar predicación expositiva. Claro que yo puedo. Lo que tú tienes que asegurarte es que el tema del que tú quieres hablar está en el texto que va a usar y que tú vas a exponer el texto. Eso es todo. Cuando hablamos de predicación temática es lo siguiente. Yo quiero hablar del dinero. Yo tengo 8 ideas acerca del dinero. Yo voy a buscar 8 versículos bíblicos que apoyen lo que yo quiero decir. Eso es temático. Porque muchas veces incluso estoy usando textos que apoyan lo que yo quiero decir, pero cuando tú le haces la exegesis al texto, ese texto no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. Pero yo se lo apliqué a lo que yo quiero decir. Entonces, eso es importante. Entonces, tenemos una predicación temática cuando debiéramos tener una predicación expositiva. Es el mensaje del texto, es el mensaje del sermón. Tan sencillo como eso, es predicación expositiva. Y la predicación emocional, que si bien es cierto que es más típica de ciertos grupos en ciertas denominaciones, el emocionalismo no es menos cierto que quizá yo no luzco tan emocional como la gente de esa denominación, cuyo nombre estoy tratando de reservarme por respeto, pero quizás igual yo tengo una inclinación emocional de predicarte siempre los textos que te bendicen, los textos que te hablan bien, los textos que te pasan las manos, pero nunca te predico un texto que te da una galleta, por así decirlo. Entonces eso también es parte de ese emocionalismo, de ese, tú sabes, ay, mi amor, y Cristo nos ama, y Cristo, y nunca me voy a separar del amor de Cristo. Todo eso es verdad. Pero a veces tú nunca te vas a separar del amor de Cristo porque a lo largo del camino Cristo te dio varias buenas galletas para que no te separara del amor de Cristo. Y eso lo hace la predicación es posible. Yo no sé si la palabra te ha dado algunos golpes de ese tipo, pero
a mí me ha dado golpes de ese tipo y de lo cual me alegro y que lo siga haciendo, porque Dios no lo está haciendo para mi mal, lo está haciendo para mi bien. De esa misma manera, múltiples veces la palabra ha sido tan extraordinariamente dulce que yo lo he dicho otra vez en el púlpito de mi iglesia. Yo tomo la Biblia que estoy leyendo y le he dado un beso. Es como, wow, esto es extraordinario. Entonces, la palabra tiene que ser capaz de darme y al mismo tiempo de yo poderla besar a veces de tan dulce que es. Y ambas cosas son bendiciones. O sea, nosotros tenemos pensado como que, bueno, que esto va a sonar mucho a disciplina. ¿Qué importa? La disciplina de Dios no es maldición, es bendición. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Pues sígueme amando. Y Dios me dice, bueno, pues voy a tener que seguir disciplinándote. Pues sigue disciplinándome porque yo sé que tú me estás amando. De hecho, eso es una evidencia de que soy tu hijo, dice Hebreos. Si no, soy un bastardo. Entonces, nosotros tenemos estas dicotomías acerca de Dios, como que el juicio de Dios, no, la bendición de Dios es sagrada. Y el juicio de Dios, como que hay algo malo con eso. No es igualmente sagrado. La gloria es sagrada y el infierno es sagrado, en el sentido de que fue Dios que lo construyó y es Dios que envía gente ahí. Y el infierno necesita ser tan aplaudido como la salvación, a menos que yo tenga categorías para sus atributos. Entonces, la santidad de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y la justicia de Dios, bueno, no sé. O sea que la justicia de Dios es un ciudadano de segunda categoría, tercera categoría. No, todos los atributos de Dios están en primera categoría. Absolutamente todo, porque ellos no existen divididos en Dios, existen entrelazados unos con otros. Entonces, bueno, una de las cosas, en respuesta a tu pregunta, Jairo, de la debilidad de América Latina, es el concepto de Dios. Tenemos un Dios muy pequeño. Y la única manera de que realmente la congregación responda con una adoración extraordinaria a ese Dios es si yo agiganto la imagen de Dios en la mente de ellos. No que agiganto la imagen de Dios, porque yo ni siquiera puedo comenzar a medir el tamaño de un Dios infinito. O sea, yo no voy a hacer nada a su tamaño. Yo lo que voy a hacer es ayudar a aumentar la proyección de la imagen que Él tiene en la mente del que me escucha. Entonces, esa gente va a responder en adoración de manera espontánea. A esa gente no hay que enseñarle a adorar, ni a cantar, ni a aplaudir, ni a levantar la mano, o a arrodillarse, o a doblarse, lo que tú quieras. Ellos van a hacer de manera natural lo que su naturaleza le dice que haga ante el tamaño del Dios que me está presentando. Ese es literalmente, bueno, como ejemplo, conversaba con uno de nuestros pastores, bueno, Jairo lo conoce, Reinaldo, sobre el tema de este próximo domingo. Estamos hablando de Cristo otra vez, pero estamos hablando de Cristo en el ejercicio de su señorío, en el sentido de cómo Él tuvo dominio sobre demonios, tuvo dominio sobre la naturaleza, tuvo dominio sobre las enfermedades, tuvo dominio sobre Pilato como poder político cuando le dice que no tendría ninguna autoridad si no hubiese sido del cielo, cómo tuvo dominio sobre la muerte. Entonces, él me hizo una pregunta, como, ¿qué es exactamente lo que tú quieres? Y yo le decía, bueno, que cuando la congregación escuche el mensaje de ese Cristo que ha dicho, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ellos pudieran hacer como, wow. Esa debe ser la respuesta. Entonces, a la hora de construir tu sermón, esta es una recomendación. ¿Sabes dónde tú comienzas? No con la introducción, en tu mente, estoy refiriendo, no al escribirlo. Tú comienzas con la conclusión. La pregunta que él me hizo es mi conclusión. ¿Para dónde que tú quieres ir? Que la gente termine, bueno, ahora que tú sabes que para allá que tú vas, ahora tú te devuelves y comienzas a construir el sermón para que la gente termine ahí. ¿Tú sabes dónde yo aprendí eso? De los aviones de pasajeros. Los aviones de pasajeros,
en un sentido, no comienzan en la pista. Ellos dicen, ¿para dónde que yo voy? Para París. Bueno, pues en esos aeropuertos que tienen 10 pistas de despegue diferentes, pues mira, a él le toca la pista número 7, porque el que va para París tiene que despegar en esa dirección. ¿Y tú para dónde vas? Bueno, yo voy para Santo Domingo. Bueno, pues tú despega para allá. Pero ¿dónde comenzó el plan de vuelo? Allá, al final, donde tú vas a llegar. Bueno, ahí comienza el sermón, donde tú quieres llegar. Y después te devuelve para que construya el plan de vuelo y aterrice allá donde tú querías aterrizar. Pues eso te da una idea de que hoy jueves yo sé dónde yo quiero aterrizar con ese sermón. Lo que todavía yo no he construido es el plan de vuelo completo. Pero siempre y cuando, mi esposa siempre tiene una pregunta para mí, cuando yo le digo a veces, estoy como atascado, y su pregunta siempre es, ¿pero tú sabes para dónde vas? Porque ella sabe que si yo sé para dónde vas, es como, ok, tranquilo. Pero hay veces que yo le he dicho, bueno, ese es el problema, que no sé para dónde quiero ir todavía. Entonces, a ver, su respuesta es, porque no sé por dónde voy a despegar. Entonces, no despegue hasta que tú no sepas para dónde vas. Creo que eso es un buen ejercicio. Bien. Usted hablaba ahorita, pastor, de una de las debilidades es a nivel de capacitación, de entrenamiento. Una de las cosas que yo creo que muchos de nosotros, muchos pastores, fueron más conscientes o fuimos más conscientes, es de la necesidad de formar a otros predicadores, porque vimos que la necesidad de llevar palabra al pueblo de Dios se hizo más, se incrementó. Algunos pasamos a programas diarios por tratar de estar cerca de la congregación, y eso en un sentido creo que a algunos les hizo consciente de yo no puedo solo, necesito formar a otros predicadores. Entonces, dos preguntas ahí. Uno es, ¿cómo podría un pastor iniciar un proceso de formación en predicación, pensando en los elementos básicos que ese proceso debería tener? Y de pronto ilustrado un poco con la experiencia de ustedes, ¿cómo lo ha hecho usted? Hemos visto últimamente en el púlpito de la IBI diferentes hermanos, pastores, siervos del Señor predicando allí. ¿Cómo han hecho ustedes ese proceso que pudiera ser una ilustración para nosotros también de cómo hacerlo? Bueno, yo creo que antes de poder predicar bien, yo creo que hay varias cosas que necesitamos, pero yo necesito conocer Biblia bien. Porque es como tú enseñas matemática bien, pero yo no sé mucha matemática. No puedo. Entonces, yo necesito conocer la Biblia bien. Yo necesito conocer el Antiguo Testamento bien. Yo necesito conocer el Nuevo Testamento bien. Esta es la razón por la que el Instituto de Integridad y Sabiduría tiene un bloque de 12 materias que son como el primer ciclo, y después de esas 12 materias, tú puedes irte en dirección del ministerio pastoral, que es para hombres solamente, o te puedes ir por consejería bíblica, o te puedes ir por liderazgo de transformación, que es el ingeniero, el abogado, el médico, que no quiere ser pastor, pero quiere tener una formación sólida desde el punto de vista bíblico. Pero esas 12 materias son esenciales en un sentido, antes de predicar, por así decirlo. ¿Cuáles son esas 12 materias? Vamos a ver si es verdad eso. Hermenéutica. Bueno, no puedo predicar hasta que yo no sepa qué es lo que el texto dice. No están en este orden, simplemente según me vaya acordando. Teología bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice de Génesis hasta Apocalipsis? Porque todo eso está conectado. Y si yo no sé lo que la Biblia dice de Génesis a Apocalipsis, yo voy a estar predicando verdades que son como un archipiélago, islas separadas que no tienen conexión. Entonces, teología bíblica. Teología sistemática me va a permitir saber 1 y 2, me van a permitir saber todo lo que la Biblia dice acerca del pecado, la salvación, Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, salvación, eclesiología, escatología. Yo necesito teología sistemática. Hay una materia de introducción al Antiguo Testamento donde se ve todo el Antiguo Testamento, toda su historia panorámica. Hay una materia que es entendiendo los evangelios. Vamos a estudiar los 4 evangelios, cómo es que ellos hablan de la vida de Cristo. Porque los evangelios hablan de la vida de Cristo y las cartas hablan de las doctrinas de las enseñanzas de Cristo. No es exactamente lo mismo, aunque las cartas contienen porciones de la vida de Cristo, pero no es una biografía de Cristo, esos son los evangelios. Entonces, hay una materia de entendiendo los evangelios, hay una materia del libro de los Hechos, es la historia de la iglesia.
Si yo entiendo bien la historia de la iglesia, hicimos una serie como de 3 años sobre el libro de los Hechos. Si yo entiendo bien la historia de la iglesia, yo tengo una cantidad enorme de material para predicar, para predicarle a la iglesia. En el siglo pasado, en el siglo presente, en el siglo que viene, porque ese es como la iglesia surgió y se expandió y eso es como la iglesia tiene que seguir sosteniendo. Ahí está cómo se predica positivamente, está en el libro de los Hechos, la dependencia del Espíritu, está en el libro de los Hechos. De hecho, el libro de los Hechos pudiéramos llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu. En el libro de los Hechos está una iglesia sana, como luce, tenían todos en común y eran de un solo sentir, de una sola mente, y partían el pan, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay una materia sobre el libro de los Hechos, hay una materia sobre las cartas, tenemos que entender las cartas. Entonces yo creo que cuando yo tomo todo eso, las materias de predicación no vienen hasta después de todo eso. Cuando yo tomo a una persona para entrenarlo en predicación, después que él pasó por ahí, yo no voy a decir que es fácil, porque nada es fácil, pero es 1.000.000 de veces más fácil que si él no tiene mucha teología sistemática, no tiene mucha teología bíblica, no tiene hermenéutica, él no entiende bien los evangelios, él no entiende bien el libro de los Hechos, él no entiende bien el Antiguo Testamento. Entonces tú puedes ver que esto tiene como bloques de construcción que tienen un orden. Y más o menos, yo vi eso en mi propia formación. Realmente eso fue como mi preparación se dio en bloques y eventualmente terminé predicando lo que ya había aprendido. Entonces yo creo que eso, y luego podemos entonces tomar cursos de predicación que van a ayudar. Pero eso tiene que estar montado sobre conocimiento de la Biblia, como estuvimos mencionando. ¿Cómo preparar a esos pastores? Bueno, el paso número 1 es que tu púlpito todos los domingos sea una lección de predicación. De manera que ahí tú tengas un texto, tú hagas exégesis sin decir estoy haciendo exégesis, pero tú estás haciendo exégesis. El versículo 24, bla, 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 esto es lo que dice, tú lo explicas, tú lo expones, tú lo aplicas y la gente que está aquí, aún el que no está estudiando contigo para ser predicador, él está oyendo expositivamente. O sea, hay 2 cosas que tengo que hacer. Yo tengo que predicar expositivamente, pero yo tengo que oír expositivamente. O sea, el que está oyendo, después que él se entrene expositivamente, tú lo llevas a otra iglesia y tú lo oyes a otra predicación y él te dice, eso no es lo que ese texto dice. Y él no ha ido a ningún seminario, pero a él lo entrenaron a escuchar expositivamente. Y puede ser que incluso él diga, yo no estoy seguro de lo que ese texto dice, pero eso que él dijo no es. ¿Por qué? Porque él vio que no había conexión entre lo que leyó y lo que se explicó que decía. Entonces, bueno, el púlpito yo creo que es el primer peldaño de enseñanza de gente que está en tu iglesia de cómo enseñarlo a predicar. Así yo aprendí a predicar, oyendo predicadores. No presenciales, pero yo oía un número de predicaciones todas las semanas. Y había predicaciones que las oía varias veces. Una para que me ministrara y otra para ver la introducción, la conclusión, las ilustraciones. A veces la ponía 2, 3, 4 veces, a ver cómo la usó, cómo entró, cómo salió, cómo sonó, los chistes, dónde como que quedaron bien, dónde quedaron mal, por qué no quedaron bien en una predicación. Entonces, ese es tu primer peldaño. Y luego entonces hay cursos de predicación y luego oportunidades de enseñanzas antes de ir a predicar al púlpito. Enseñanzas de un curso bíblico un miércoles, un grupo de pareja, un grupo de jóvenes, enseñanza, donde tú vas a ejercitar el arte, entre comillas, de enseñar, de comunicar, la comunicación. De hecho, en esos primeros 12 cursos hay una materia que se llama ¿Cómo comunicar la palabra de Dios? Y no es predicación. Es una materia que hasta las mujeres la pueden tomar, porque las mujeres le enseñan a mujeres. Entonces ellas tienen que aprender a comunicar la palabra. Entonces hay un curso que se llama ¿Cómo comunicar la palabra de Dios eficientemente o efectivamente? Algo así, que se llama ese curso. Entonces,
bueno, decía que tú comienzas por ilustrar en el púlpito lo que tú quieres que los otros aprendan y luego termina por darle cursos y oportunidades para que apliquen a menor grado la enseñanza y luego entonces llega un momento en la vida de esa persona que si ya tú has reconocido que este es alguien que Dios está llamando para ser pastor, anciano, que tú le vas a dar una oportunidad y luego otra. Y esa misma oportunidad puede ser, quizás lo invitan a una iglesia más pequeña, de 50 personas, 100 personas. No es que ellos son ciudadanos de segunda clase, es que es menos intimidante predicar a una congregación de 50 personas y también quizá menos pulida teológicamente que ir a predicar a una congregación de 1.500 personas donde está más teológicamente avanzada. Yo puedo mencionar la audiencia más, por así decirlo, más demandante que yo podía imaginarme y de la que me haya tocado predicar fue cuando John MacArthur me pidió que predicara en su conferencia de Shepherd's Conference todos los años. Ahí frente a mí, el que menos academia tenía era John MacArthur. O sea, todo el que estaba ahí tenía 1 y 2 PhD y eran gente que conocían el griego, el hebreo, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Bueno, eso obviamente no iba a ser igual que predicar en mi propia iglesia o predicar en una iglesia quizá de menor educación teológica. Entonces, por eso me refiero a darle oportunidades a predicar en iglesias más pequeñas antes de iglesias más grandes, no porque no merezcan el mismo grado de predicación, sino que no es tan intimidante, no es tan demandante. Bueno, yo creo que hay algunas ideas de cómo tú entrenas entonces para eventualmente terminar siendo un predicador. Bueno, y como tú viste, yo tuve como 8 domingos fuera del púlpito, en parte porque creo que algunos de ustedes, no sé si todos saben que soy infectólogo y que mi práctica de infectología es muy minúscula a propósito, por diseño. Cuando llegó la pandemia, la demanda fue brutal, tanto de pacientes como de instituciones, grupos de iglesia, organizaciones misioneras, instituciones nacionales, bancarias, de todo tipo, el Tribunal Constitucional, el mismo gobierno en un momento dado, en términos de darnos una mano, ayúdanos, dar una conferencia, darnos ciertas instrucciones. Y yo entendí que era una oportunidad extraordinaria de construirle un puente al Evangelio y al mismo tiempo de ayudar gente a sobrevivir. Entonces, estaba extremadamente cansado. Yo nunca había estado tan cansado como al final de ese periodo. Y bueno, pues Dios proveyó un grupo de hombres en la iglesia que tomaron la predicación como por 8 o 9 domingos corridos. Y fue muy bueno para ellos y para mí. Muy lindo ver eso. Fuimos testigos ahí a la distancia de eso y nos pareció que sí, pues particularmente a mí me pareció muy chévere ver a otros hermanos ahí y ver que la iglesia sigue ahí fiel al Señor escuchando su palabra. Eso es, habla muy bien en la ausencia de lo que se ha hecho en el púlpito. Así que, bueno, pastor, 3 preguntas de respuesta rápida, finalmente agradeciéndole que ha estado con nosotros pues más del tiempo que había pedido. Pero ha sido muy rico conversar con usted. 3 preguntas de respuesta rápida. Un predicador que usted nos invitaría a escuchar en español. En español. O sea, no alguien traducido, sino un hispano. Hagamos los dos. Uno que tú digas, hay sermones traducidos, escúchenlo, y otro quizás hispanohablante. Bueno, yo creo que Sugel Michelén es un predicador que quizás muchos conocen, que vale la pena escuchar. Ese es uno. Otto Sánchez yo creo que es otro. ¿Quién más? Hay más, estoy tratando de recordar. Anglo traducido, yo creo que el pastor más traducido es John MacArthur. Y hoy en día, no quiero hablar mal de su traductor inicial por año de Toropilo, pero los mismos mensajes que Toropilo tradujo están siendo retraducidos por el hijo, Luis Contreras, gracias. Luis Contreras, y yo creo que él es un buen predicador como individuo,
pero es un excelentísimo traductor, predicador. Yo lo he oído a él traducirle no sé a cuántos predicadores diferentes. Y su trabajo para mí es prácticamente sobrenatural, en el sentido que yo creo que Dios lo dotó para hacer algo que a veces tú crees que se le va a ir adelante a quien él está traduciendo, de tan increíblemente cómo él va con el predicador. Entonces yo creo que vale la pena oír a MacArthur traducido por Luis Contreras. Yo creo que eso... ahora R.C. Sproul, más que como predicador, como maestro, a pesar de que él fue predicador, pero si tú lo miras como maestro, está siendo traducido por Pepe Mendoza en Perú, que era uno de nuestros pastores. Pepe está haciendo un trabajo extraordinario. Yo no creo que nadie lo pueda hacer mejor en términos de, no de imitar su voz, pero de imitar las inflexiones de R.C. Sproul, las pausas. Yo recomendaría enormemente que escuche a R.C. Sproul traducido al español como maestro. R.C. Sproul era un maestro de la precisión, con vocabulario, era un maestro de las pausas. Él te decía que las pausas casi eran tan importantes como lo que tú tenías que decir. O sea, hay muchas cosas que tú aprendes de un predicador, que no solamente doctrina. Su lenguaje corporal, tú puedes ver su rostro, cómo se movían sus músculos faciales cuando estaba hablando de la santidad de Dios, del Dios autosuficiente, algo que él estaba viviendo. Y por otro lado, yo a veces escuchaba R.C. Sproul nada más para oírlo orar al principio y al final. Yo creía que tú estabas oyendo un hombre que tenía a Dios parado delante de él, en términos de su inspiración, de su reverencia ante ese Dios. Entonces, yo recomendaría enormemente. Yo no sé cuántos cientos y cientos de horas de R.C. Sproul yo escuché, en inglés en este caso, pero yo lo recomendaría traducido por Pepe Mendoza, que no hay otro que lo esté traduciendo. Si encuentra algo traducido, bueno, hoy va a ser Pepe Mendoza. Ojalá lo siga haciendo por muchos años. Así es. Un libro de predicación que recomienda. Bueno, hay varios. Está el libro de Sujel Michelén, De parte de Dios y delante de Dios, que quizá algunos conocen. Está el libro de Bryan Chapell, La predicación cristocéntrica. Y voy a hacer una anotación. Es un libro excelente, pero voy a hacer una anotación que quizá pocos, bueno, no sé cuánto lo conocen, pero lo que voy a decir. O sea, que John MacArthur, y yo estoy en ese lado de lo que voy a decir, no habla tanto de predicación cristocéntrica, sino cristotélica. Yo estoy 100% de acuerdo con esa idea. O sea, Cristo no está en cada verso de la Biblia. No es verdad. Cristo no está ni siquiera en cada pasaje de la Biblia. O sea, de principio a fin. Yo estaba en Cuba en una ocasión con un profesor de hermenéutica de Southern, donde yo doy clase también, y él tenía un estudiante de PhD con él, y él estaba enseñando predicación cristocéntrica. Y alguien le preguntó en la audiencia, al final, que dónde él veía a Cristo en el milagro de Eliseo cuando tiró el hacha y el hacha flotó. Esto fue lo que él dijo. Bueno, tú puedes verlo en cuando Cristo caminó sobre las aguas. ¿Qué? Como diría en inglés, ¿what? ¿En serio? O sea, ¿tú piensas que el hacha flotando sobre las aguas es Cristo caminando sobre las aguas? No, nunca en tu vida. Cristo no está ahí. Si yo voy a buscar a Cristo en ese pasaje, lo que puedo decir es que los milagros de Eliseo endosaron a Eliseo, confirmaron a Eliseo como profeta de Dios, de la misma manera que los milagros de Cristo confirmaron a Cristo como enviado de Dios. Cuando Cristo dijo, si no creen en mis palabras, por lo menos creen en lo que yo hago. Esa será la conexión, pero eso es cristotélico, o sea, apunta a, pero no es cristocéntrico, que Cristo está ahí, no. Cristo puede estar ahí no sé, déjame ver, bueno, todos los textos que anunciaban su venida, claro que estaba ahí. El cordero, los corderos que se sacrificaban, claro que eso es cristocéntrico.
pero hasta cierto punto es más cristotélico que cristocéntrico. Teleos es fin. Entonces es como que todos los pasajes, al fin y al cabo, estaban mirando hacia el fin. Pero no es que Cristo está ahí. Entonces, bueno, pero este libro es muy bueno. Se llama La predicación cristocéntrica de Bryan Chapell. La predicación bíblica de Harold Robinson. Robinson murió hace un tiempo atrás. ¿Cuál fue ese libro que me mostraste ahí? ¿Perdón? El libro, déjame ver qué dice, porque no lo veo. Bryan Chapell, excelente, exactamente. Ese es el libro, gracias. Tim Keller tiene un libro traducido, se llama así mismo, La Predicación. Yo creo que hay cuatro libros que pudieran adquirir. Hay un libro, lamentablemente salió de circulación, pero si lo encuentran por algún lado, es el libro más práctico que yo haya leído de cómo preparar un sermón expositivo. El autor es Richard Ramesh, él es hindú, pero vive en Estados Unidos, graduado de Dallas. Se llama La Predicación Expositiva y el apellido es 7 pasos para construir sermones expositivos. Ese es un libro excelente, excelente. Te toma de la mano del paso 1 al paso 2, al paso 3. La razón por la que sé que salió de circulación fue porque Jairo me había enviado esa pregunta. Entré a Amazon, encontré 2 cosas. Encontré que había salido de circulación. Número 2, que habían como 4 ejemplares que gente vende, de esas cosas que la gente vende a través de Amazon, pero que no son de Amazon, y estaban a 860 y pico de dólares. Y yo dije, pero yo quisiera saber quién es que va a comprar este libro por casi $1,000. Es una locura. Pero bueno, si se lo encuentran por ahí, o si lo encuentran en PDF, en internet, porque como salió de circulación, a veces lo suben en PDF. Richard Ramesh, La Predicación Expositiva. Y en español él tiene también uno sobre cómo componer sermones evangelísticos expositivos. Una gran pena que haya salido de circulación. Okay, finalmente una última pregunta. Un consejo para el sábado en la noche, para predicadores. Saben que eso va a depender. Lo que yo voy a decir ahora es realmente contrario a lo que la mayoría de los predicadores pudieran decir. O sea, yo he escuchado a muchos predicadores decir que tienen que tener el sermón listo para el jueves. Bueno, gloria a Dios si tú lo puedes tener listo para el jueves, ese no soy yo. El viernes, gloria a Dios si tú lo puedes tener listo para el viernes, pero ese no soy yo. El sábado, si tú lo tienes listo el sábado en la noche, qué bueno, yo te felicito, pero mi hermano está listo el sábado en la noche. Listo. No digo que no está construyéndose todavía. Pero lo que tú vas a escuchar a la mayoría de los predicadores probablemente que el sábado en la noche ya tú no debías estar revisando tu sermón, tú debías escogerlo para descansar y quizá meditar un poquito en lo que ya tú preparaste. Amén. Yo no voy a pelear con eso. Si eso te funciona, yo te puedo decir que para mí, míralo de esta manera. Cuando tú pones a tostar un pan, ¿cuál es como el mejor pan que tú te has comido muchas veces? El que acaba de salir de la tostadora. Una carne, la que tú acabas de quitar del barbecue. Bueno, para mí el sermón es como eso. Mientras más cerca a la predicación yo lo saco del horno, yo mejor lo saboreo, literalmente. Entonces, el sábado yo le estoy dando color, yo le estoy maquillando, yo le estoy cambiando el orden a los párrafos. Bueno, este sábado pasado, a las 12 del día, yo le dije a mi esposa, el sermón está listo. Y después yo me estaba riendo con ella, y lo comenté desde el púlpito incluso, porque después de las 12 del mediodía, ahí fue que faltaron horas de trabajo, porque yo dije, no, déjame revisarlo otra vez. Y comencé, no, a mí no me gusta eso, no, a mí no me gusta eso. No, eso está bien, pero le falta fuerza. No, eso está muy común, ya eso como que se ha oído mucho, esa idea. Y pasaron muchas horas después y el sermón tomó otro color, otra fuerza, otra altura, otra intensidad.
Yo creo que el sermón está listo cuando Dios lo acaba de cocinar. Si Dios lo acabó de cocinar al sábado al mediodía, bueno, qué bueno. No hay que hacerle más nada, ya Dios terminó. Conmigo no funciona así. Con Spurgeon, yo no recomiendo a nadie que haga esto porque Spurgeon fue Spurgeon, pero Spurgeon comenzaba a escribir su sermón el sábado en la noche. Bueno, yo no llego hasta ahí, aunque yo no puedo decir que no ha habido ocasiones de ese tipo, pero Spurgeon era semanalmente, él se sentaba el sábado en la noche a escribir su sermón. Para compensar eso, ¿cuál es el número de hora averaje que un sermón tiene? Va a variar de predicador a predicador, pero en mi caso, yo diría nunca menos de 10 horas, promedio quizá 15 horas, y ha habido sermones. El sermón que yo prediqué en la iglesia de John MacArthur por primera vez ante esta audiencia tuvo entre 30 y 40 horas de preparación, sin exagerar, sin ser hiperbólico. Entonces, cocinar un sermón toma tiempo. Yes. Pastor, muchas gracias y bueno, quisiéramos primero eso agradecer por su disposición a estar con nosotros. Sabemos que hay muchas ocupaciones, somos pastores y sabemos que por estos días el trabajo se ha multiplicado, así que gracias por tomar este tiempo para estar con nosotros, lo apreciamos mucho. Y bueno, permítanos orar antes de despedirlo y quisiera pedirle al pastor Diego Cardona, si está por ahí, si el pastor Diego puede orar por el pastor Miguel y por el ministerio de la IBI y despedirnos de esta manera al pastor en oración. Bueno, gracias a ustedes antes de despedirnos y de orar. Y que Dios bendiga sus ministerios, pero primero que bendiga sus vidas. Recuerda el consejo del apóstol Pablo, cuida de ti mismo o de vosotros y de la doctrina. Ese es el orden. Cuidemos de nosotros y luego de la doctrina. No hacemos nada con buena doctrina si tenemos un mal carácter. Entonces, que Dios los ayude a cuidarse y a cuidarme. No hay nada que yo haya dicho aquí que yo no tenga que seguirme aplicando a mí mismo. Que Dios me ayude a cuidarme y que ustedes puedan cuidarse a ustedes mismos y luego de la doctrina. Y, bueno, Así sea. gracias a cada uno de ustedes y gracias a Diego también por el ministerio y las veces que hemos podido conversar. Gracias. Adelante, Diego. Pastor Miguel, y por favor salude muy especialmente a su familia y a la iglesia. Con gusto. Que como yo le he dicho en varias ocasiones, han sido para nosotros como hermanos mayores. Me siento en la presencia de hermanos mayores. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, estamos agradecidos por ver a través de tu siervo la grandeza de quién eres tú, la grandeza de estar ahí sencillamente siendo tus instrumentos para que te vean a ti, Amén. para que conozcan a Jesucristo y para que te conozcan a ti, Padre. Te alabamos y te damos gracias por la oportunidad de ser instrumentos, vasos de barro, y queremos decirte que queremos aprender, que queremos ser fieles a tu palabra. Como decía Lucas, queremos ser siervos de la palabra. Amén. Y no hacer la palabra nuestra sierva. Pedimos, Padre, que sigas bendiciendo a la vida de cada hermano y hermana que bajo nuestro ministerio sirven y que reciben tu palabra a través de nosotros. Nos vamos con muchos pensamientos, muchas iniciativas. Ayúdanos, Padre, a serte fieles en estos tiempos tan desafiantes. Te agradecemos por la vida del pastor Miguel, lo bendecimos en el nombre de Jesús, su familia, su esposa, su iglesia, que ha sido un modelo de fidelidad, de respeto a la palabra de Dios y también de relevancia para estos tiempos. Te agradecemos, Padre, de verdad, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.